Ay, no me recordaron que no había empezado la grabación de la clase. Yo creo que es pertinente, bueno, ya de esta parte no, pero sí yo creo que es pertinente hablar un poquito sobre la jerarquización. Me voy a trazar una diapositiva para que las personas que no pudieron entrar a la clase tengan como tal la explicación. Bueno, entonces en esta tercera unidad que nos habla precisamente sobre la aplicación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, hacemos referencia, Ginela, por favor, hacemos referencia como tal a las medidas de prevención y control que se deben adoptar y se deben llevar a cabo para contrarrestar los riesgos que se presentaron precisamente en nuestra matriz de identificación de peligros y riesgos. Les decía que pues en primera instancia se identifican cuáles son los aspectos legales que debe tener la empresa, los roles y responsabilidades como tal del empleador, y posteriormente viene la parte organizacional, la parte de la identificación de peligros, valoración de riesgos, establecimiento e identificación del plan de trabajo anual para poder determinar cuál va a ser como tal el paso a paso y cuáles son esas actividades que la empresa requiere y se tiene que llevar a cabo y que con objeto de ley pues no se puede dejar como tal pasar. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta parte de la aplicación hacemos mucha referencia a los controles de ingeniería. ¿Y cuáles son los controles? Los controles precisamente son las medidas que nosotros tomamos para poder contrarrestar los peligros y los riesgos. Entonces, espérense un momentico que yo no les estaba compartiendo, ahora sí. Entonces, nuevamente explico los controles. Los controles hay de 5 tipos. De eliminación, cuando definitivamente la medida debe eliminar como tal o debe suprimir esa situación de peligro o riesgo. Quiere decirte que la situación de riesgo es bastante, pero bastante compleja, bastante severa. Hay control de sustitución cuando de pronto vemos que hay algún tipo de material o hay algún tipo de herramienta que puede generar o presentar la situación de riesgo. Entonces, lo ideal es que para contrarrestar y para minimizar el riesgo, para eliminarlo, es importante cambiar de herramienta. Tengo de pronto una herramienta que puede afectar al trabajador, puede accidentarlo. Entonces, lo ideal es que esa herramienta sea sustituida. Cuando utilizamos, por ejemplo, el caso de un producto químico para un proceso productivo que probablemente sea un producto tóxico o que sea un producto que genere un olor bastante fuerte, un olor no admisible. Y si existe dentro del mercado un producto que genere, digamos, la misma utilidad, ¿verdad? Que pueda ser renovado y que sea mucho más condescendiente con el medio ambiente, pues bienvenido sea. Caso, por lo menos en lo que nosotros vemos ahora en la parte de artes gráficas, se está utilizando muchos productos, muchas pinturas que son, por decirlo así, de naturaleza biodegradable. Son quizás como más naturales, no tienen tantos químicos y que definitivamente pues, pueden ser un sustituto para poder, digamos, como para poder tener o para poder innovar o poder cambiar ese material o ese producto que me puede estar generando daño. Y los controles de ingeniería, que son como tal las medidas técnicas, cuando de pronto nosotros vamos a hacer un cambio, pero mucho más técnico en la fuente. Por ejemplo, el caso de las guardas en las sierras o en máquinas que son de gran peligrosidad, se colocan como unas guardas de seguridad, eso con el objetivo de contrarrestar los riesgos. Cuando hacemos encerramiento en las paredes acústicas, no sé si ustedes alguno ha tenido la oportunidad de ir a un estudio de grabación. Los estudios de grabación son precisamente esos sitios donde los cantantes, los artistas hacen las grabaciones de sus canciones. Entonces, esos estudios pues tienen una característica y es precisamente las paredes tienen que ser antiacústicas,
es decir, para que el ruido no se propague, porque los decibeles son bastante altos. Ustedes saben de que utilizan equipos de sonido de alta, digamos como de, aparte de alta frecuencia, pues de altísimo volumen. Entonces es importante que esos estudios tengan como tal esas características. Usted está dentro de ese ambiente, usted da un golpe y en el medio externo no se va a sentir. ¿Por qué? Porque queda como atrapado precisamente el sonido. ¿Ok? Entonces, así es. ¿sí? No, señor Casillas, que tiene toda la razón. Yo estoy escuchando sobre lo del estudio. Ah, ok. Yo recuerdo, bueno, aquí volviéndome un poquito cotidiana, hace algunos años en las noches daban una novela, bueno, de estas de cantantes vallenatos, y a mí me llamó mucho la atención que los muchachos precisamente les gustaba mucho la música, y había uno en particular que no sé si era su habitación o era que tenía una habitación más pequeñita dentro de su casa y utilizaba en las paredes anaqueles de huevo. Ya, o sea, toda la pared estaba cubierta con anaqueles y eso precisamente yo dije, ve este pelado, o sea, no es el pelado, es precisamente como la novela, la misma historia de la novela, hacía que precisamente ese elemento hacía de que el ruido no se traspasara y el pelado, el muchacho, la interpretación del actor era que él componía, entonces él se colocaba con la guitarra y él empezaba a sacar sus notas. Ya, era un pelado, no me recuerdo qué novela fue, era un pelado de los que eran juiciosos y tenía todas sus cosas así. Entonces, de pronto, como quizás no tenía los medios, hizo su estudio bajo esas características. Entonces, yo dije, vea, qué cosa tan importante. Bueno, y tenemos, aquí está precisamente la ilustración de lo que les estaba hablando. En primera instancia, miren, es cuando definitivamente se debe eliminar el peligro. Estamos ante una situación prácticamente de vida o muerte. En la parte de sustitución, miren que es importante. Recuerden, por favor, callados. Recuerden que hace algunos años, aquí hay un material con el que se hacían las láminas de Ternil, que era el asbesto. Y el asbesto es un material que ya no se utiliza y que se cambió por un producto sustituto, definitivamente por todo lo que ya se conoce. Nos damos cuenta de que el asbesto es una sustancia peligrosa que no está clasificada ni como sólido, ni como líquido, ni como gas, pero es un producto, es una fibra que con el paso del tiempo puede generar daño. Entonces, miren que así como encontramos ese producto en particular, podemos encontrar otros productos que pueden también generar situaciones de riesgo, sobre todo pues a nivel de los entornos laborales. Entonces es importante cambiar, es importante pues cuando sea necesario aplicar controles de ingeniería. Miren, cuando hay problemas de temperatura, que es necesario climatizar los ambientes laborales, ¿qué se hace? Un sistema de aire acondicionado que pueda optimizar, ¿verdad?, el riesgo y mejorar como tal las condiciones laborales. Extractores, cuando de pronto no se puede, sistemas de aire acondicionado, sobre todo pues a nivel de plantas de producción, por las mismas características del sitio. Y bueno, ya en lo que corresponde, digamos, ya a la parte de barreras blandas, es decir, que las barreras duras son como los más fuertes. Ya barreras blandas ya aplican más que todo para la parte de capacitación, cómo contrarresto los riesgos, pero necesito educar a las personas para que ellos puedan conocer los peligros a los que se exponen. Entonces, miren de que dentro del plan anual, plan de trabajo anual, hay unas capacitaciones que se deben desarrollar y que se deben aplicar a los trabajadores para que ellos poco a poco vayan haciendo también parte del sistema de seguridad y salud en el trabajo y conociendo los riesgos que hay, por lo menos en su entorno laboral. ¿Ok? Y bueno, algo muy importante, la guarda que tiene la sierra va a minimizar mucho más el riesgo de corte. Ustedes saben que una sierra es muy particular ver en las ebanisterías que son negocios informales. Podemos ver quizás negocios de ebanistería bien estructurados con todo su sistema, pero podemos ver en nuestros barrios personas que se dedican y que tienen 2, 3 empleadores, pero son negocios que son prácticamente de barrio y lastimosamente
¿Cuál es el común denominador? Usted ve al carpintero, usted ve al ebanista y siempre le falta o una falange o una uña y en el peor de los casos hasta buena parte de sus dedos. Y precisamente ¿por qué? Porque son del pensamiento que a mí nunca me ha pasado nada. Entonces, cuando a mí me dicen es que a mí nunca me ha pasado nada, yo digo, bueno, ¿y usted espera que le pase algo? Porque el día que, si usted espera que le pase algo, definitivamente, pues ya usted debe mentalizarse de que ya usted no va a ser la misma persona. Entonces, lo que queremos es como tal evitar llegar a esos extremos. Entonces, importante, está la sierra, ¿verdad? Hay unas condiciones de seguridad, está el blindaje, está el EPP, está el guante, o está el equipo de protección personal que a mí aún me va a blindar más mi integridad física de una máquina generadora de riesgo. Aprendices, hasta ahí estamos. Bueno, entonces miren, ya hablamos de los controles administrativos, que hace referencia a algo muy importante, las demarcaciones, sobre todo cuando estamos de pronto, vamos en una oficina y vemos que las personas están aseando, colocan unas vallas de seguridad informándonos que el piso está mojado para evitar tener algún tipo de accidente. Y todo lo que tiene que ver con la parte de advertencias, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con señalización. Y ya sabemos la importancia que revisten los equipos de protección personal dentro de los riesgos. Bueno, entonces, lo que les quiero mostrar precisamente es, a ver, aquí abierto, aquí está el objeto virtual de aprendizaje. Ustedes me dicen si es visible, voy a ampliarlos un poquito. Yo creo que lo amplié mucho. Y me voy a ir pues a una parte, su deber es leerlo porque aquí está precisamente toda la información relacionada a la tercera unidad. Y quiero como tal hacer énfasis en estos controles. ¿Y cuáles son como tal estos controles? Miren, aquí están las medidas de prevención y control. Aquí se encuentran precisamente todas las medidas de prevención y control ya, digamos, genéricas, básicas, que nosotros podemos encontrar en un ambiente laboral. Y aquí, ¿verdad? Vamos a identificar precisamente a cuál de los controles hace referencia. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan contar con el esquema de vacunación, sobre todo en estos tiempos de COVID, esperemos que muy pronto digamos post-COVID. Yo creo que ya hacen el levantamiento como tal de la epidemia por COVID, pues aquí en Colombia. Creo que a partir del 1 de julio, yo creo que se levantan algunas restricciones relacionadas precisamente con el COVID. De hecho, escuché que para la aplicación de una cuarta dosis es importante que las personas tengan que consultar con el médico si es necesario aplicársela. Creo que solamente para casos de personas que tengan algún antecedente de salud o comorbilidades. Entonces, mire, esto es un control de tipo administrativo, ¿cierto? Con el esquema de vacunación. Aplicar el programa de orden y aseo en un control de ingeniería porque estamos hablando de un programa que es un proceso como tal que yo voy a llevar en la empresa y que por lo tanto pues puede precisamente ayudarme a resolver algún tipo de situación de riesgo relacionada precisamente con el orden y aseo. Entonces, miren, aquí hay muchas medidas, todo lo que tiene que ver con la parte de implementación, control de plagas, barreras de protección, son controles de ingeniería. Lo que tiene que ver con la parte de capacitaciones son controles de tipo administrativo. Miren esta parte, iluminación adecuada sobre el plano de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que en este momento no hay, la iluminación es inadecuada. Entonces, el sistema de iluminación que yo estoy utilizando no me está sirviendo y requiero hacer que eliminar, o sea, tengo que definitivamente corregir todo ese aspecto, todo el sistema de iluminación y me corresponde precisamente aplicar un sistema de eliminación. ¿Por qué? Porque no le estoy llevando a cabo, entonces me corresponde precisamente generar o colocar un sistema de luzometría, ¿verdad? Adecuado precisamente para las condiciones del sitio.
Y también encontramos, por ejemplo, aquí, sustitución de productos por aquellos que generen un menor impacto en la salud del trabajador. Hay disolventes que pueden afectar al trabajador, sobre todo por lo menos las personas que trabajan en el área de almacenamiento de productos químicos, soldaduras. Entonces, es muy importante precisamente llevar a cabo los controles adecuados para que el trabajador, para blindar al trabajador. Entonces, estimados, aquí podemos ver, miren, todo lo que tiene que ver con la parte de capacitación en higiene postural es un control administrativo. Trabajar en equipo es un control administrativo. Las guardas de seguridad es un control de ingeniería. Todo lo que tiene que ver con herramientas, maquinarias y equipos acorde a la labor son controles de ingeniería. A excepción de sustitución, si es cambiar herramientas, es sustitución. Entonces, esta jerarquía vamos a llevarla a cabo, vamos a utilizarla. Alguien tiene el celular con el abierto, vamos a ver quién es, quién de mi gente. ¿Ya? Sí, alguien tiene alguien tiene el celular o tiene el micrófono abierto, pero no logro identificarlo. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Nadie. Bueno. Entonces, con base en eso, mis estimados, les tengo una actividad. Miren la actividad. La actividad hace referencia a un estudio de caso. No se los voy a leer porque es bastante extenso. Pero palabras más, palabras menos, se trata precisamente de una empresa que se encarga de la... Es un taller de automotriz, ¿verdad? Un taller de reparación de vehículos. Y encontramos precisamente una serie de situaciones donde es importante identificar cuáles son los riesgos que ahí se pueden presentar y qué es básicamente lo que se requiere. Porque vemos precisamente de que hay mucha pérdida de herramientas. Pérdida no que se la roben, sino de que al momento de ejecutar la labor, los trabajadores no la tienen o no la encuentran porque no existe como tal un control. ¿Quién tiene el micrófono abierto? No logro identificar. ¿Quién tendrá el micrófono abierto? ¿De dónde están haciendo pelo? Jessica, ¿Qué ay, hiciste, Jessica? vamos a silenciarla. Y estaba de última, era Jessica, estaba de última, por eso yo no la alcanzaba a visualizar. Yo miraba y todos tenían el micrófono desactivado y vamos a ver que la niña estaba ya al final con el micrófono abierto. Bueno, chicos, hasta el momento está clara la explicación de la temática. De la temática, no de la actividad. Todavía no he explicado la actividad. Quiero decirte la temática. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Ahí el silencio me preocupa. Está claro, señor. Okay. Mauro, Miriam, Natán. Claro, Paula. señor. Todo claro, todo claro. Perfecto, listo. Bueno, entonces voy a continuar, voy a presentarles. Ustedes me dicen si es visible el documento. ¿El documento es visible? Sí, profe. Bueno, entonces este es el documento. Aquí el documento es un estudio de casos. Les decía que se hacía referencia a un taller automotriz y pues ahí hay una serie de situaciones donde normalmente pues se van a dar cuenta que es una persona que entra nueva al taller y se va a encontrar con una serie de situaciones que como tal van a la cual él se tiene que enfrentar en su día a día laboral y que puede precisamente ponerlo en riesgo. Entonces, en primera instancia, ¿qué me van a hacer? Identificar cuáles son las medidas que se deben utilizar para disminuir las situaciones de riesgo, los peligros que se identifican en este estudio de caso. En cuanto a seguridad e higiene industrial, ¿qué normatividad se aplicaría para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales?
Sí, mi amor, ya voy. Y elabore un listado de posibles, un segundo, chicos. Mi amor, calladita, que aquí estoy con mis niños. Ustedes disculpen, pero tenía aquí un pedido infantil. Bueno, continúo. Entonces, elabora un listado de posibles consecuencias por no mantener el orden y aseo dentro del área de trabajo. Y de igual manera, me van a colocar precisamente de acuerdo a la matriz de jerarquización que les acabo de mostrar, cuáles serían las medidas de control que ustedes aplicarían para este almacén. Si de eliminación, de sustitución, control administrativo, control de ingeniería o de elementos de protección personal. De todo ese listado que yo les acabo de compartir, eso se encuentra en el ambiente de la tercera unidad. Ustedes me van a escoger precisamente cuáles aplicaría para este ejercicio. Shh, calladita, calladita.